buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Tomiki, Chris, Luke de Jong, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 2 de la tercera temporada del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Muchísimas noticias que comentar, muchísimos nombres. Ya se nota que estamos en junio, que ha acabado la temporada y hay muchas noticias de fichajes. Vamos a hablar del Y tema ganar, y Blaovic. ganar, y ganar, y Antes de volver a empezar, ganar, y muchísimas ganar, y gracias, ganar, y Rusadir, ganar. Y ¿Me por queréis el media, Rusadir. Prime. media hora? Esto es el fútbol. Liga adulterada. Sois muy grandes, chicos. Aupa Atleti. Muchas gracias, Rusadir. Ahí tenías a Luis dándote la bienvenida por quinta vez, 5 meses ya con Prime. Y bueno, como decíamos, en este mercado vamos a hablar del tema Vlahovic, de la confirmación de una de nuestras noticias aquí en De Padres e Hijos, como es la del interés en Tielemans por parte del Atlético de Madrid. ¿Qué ocurre con Zaha? Porque ha salido hoy un rumor que Mateo también ha hablado sobre él. El tema Cañín Lee, con Riquelme, con Samuelino, con Juliano, muchos nombres en torno a una posible operación con el Mallorca, así que mercado bastante movidito. Y ahora es cuando sí que empieza el mercado, ya se acabó la temporada, ya el Atleti no juega hasta agosto, que empieza la temporada, luego iremos comentando cuando empiece la pretemporada a partir de principios de julio, pero ahora sí que el club se va a centrar en el mercado para buscar reforzar ciertas posiciones, también habrá salidas, así que vamos a por este episodio 2 que a partir de ahora yo creo que va a ser una lluvia de información constante. Pues comenzamos. Y vamos a empezar hablando, gracias SJJ por el follow, de Tielemans, porque nosotros el 25 de mayo, hace unos días, os comentábamos en el canal de Padres e Hijos y también por Twitter, dejaremos aquí arriba una tarjetita con ese vídeo, el posible interés del Atlético de Madrid en Yuri Tielemans, un centrocampista del Leicester que termina contrato, que ha descendido incluso el Leicester, así que va a salir sí o sí del club inglés y el Atlético se habría interesado en su figura, en el propio jugador, como posible alternativa a los Guido Rodríguez, Amrabat, etcétera, etcétera. Esto nos lo confirmaba también otro periodista aquí en España, Aarón Domínguez, que dice que el Atleti se ha interesado por Tielemans, además del Arsenal. Así que, ojo, siempre lo decimos pocas noticias, pocas informaciones, pero las que decimos son certeras. Sí, en este caso yo creo que se ha confirmado ya todo en muy poco tiempo y en el caso de los nombres que vemos en pantalla, la semana pasada confirmó va a ser el tema de Carlos Soler, Mateo también ha hablado de Amrabat y Guido y ahora confirman lo de Tielemans, un futbolista que acaba contrato, que hay un gran interés por parte de la Roma, así que si el Atleti quiere ir a por el belga va a tener que estar rápido. Es la alternativa a Guido y Amrabat, porque lo que se busca un poco en el pivote es un futbolista del perfil que era Thiago, Gavi, Thomas, jugadores que con el balón en los pies eran buenos y aparte tenían ese corte defensivo, igual en el apartado, vamos, en el perfil de Tielemans cuadra más de ese jugador con un buen trato de balón, no es tan defensivo, pero perfectamente podría actuar ahí junto con Coque como reemplazo del capitán y es un jugador muy interesante que se va a ir del Leicester gratis, aparte ha descendido, así que no hay ninguna oportunidad de que pueda continuar en el conjunto inglés. Y yo creo que, al igual que hablamos de Guerreiro, que es una de las oportunidades del mercado, Yuri Tielemans está a la altura. ¿Y qué ocurre con Cañi Lee, con Rodrigo Riquelme? Han salido muchísimas noticias esta última semana, estos últimos días. El primero que hablaba sobre el tema era Enrique Canellas, que decía que el Atlético de Madrid habría ofrecido o iba a ofrecer, tenía la intención de ofrecer, una cesión de Riquelme al Mallorca más 15 millones de euros por Cañi Lee, en una operación, una especie de intercambio más dinero por parte de cesión, por parte de Riquelme. Después, periodistas como Pedro Fullana comentaban que no. Él ya dijo hace varias semanas que no había nada por Kanye Lee, que no había intención de hacer ninguna oferta y que no hay absolutamente nada por el surcoreano, pero después hablaban otros periodistas como Rubén Uría, como Mateo Moreto, como Tomeo Maura, que decían que sí, que hay interés y que es verdad que aún no ha habido una oferta inicial, pero sí que confirmaban la información de Enrique Canellas de que la intención del Atleti era ofrecer una cesión de Riquelme más 15 millones por Kanye Lee, que es una operación que al Mallorca no le desagradaría porque creen que Riquelme es un gran jugador. Sí, aquí es un poco, cada uno dice una cosa completamente distinta, porque incluso se hablaba de que Riquelme se pudiese ir al Mallorca con una opción parecida a la de Negüen, que el Atleti tuviese una opción de recompra. Es algo que me parece extraño porque el club confía en Riquelme incluso para esta temporada y yo creo que va a ser decisiva la pretemporada. Si lo hace bien, creo que hay altas posibilidades de que se quede en el primer equipo Roro, así que habrá que estar pendientes de su evolución. Y luego estaría la vía de la cesión, donde hay un montón de equipos interesados en la cesión de Riquelme, normal después de la gran temporada que hizo con el Mirandés en segunda, pero ha mejorado aún esa temporada este año con el Girona.
Y luego un Kangin Lee, que obviamente hay interés, pero creo que hasta ahora llega hasta ahí el movimiento del Atlético de Madrid, que en las próximas semanas pueda ir a más. Es posible que pueda concretarse en una oferta, pero para nada creo que esté tan adelantado como hablan algunos periodistas de que ya hay una oferta y que podría cerrarse todo en las próximas horas o en las próximas semanas. Yo creo que es un tema que va más para largo. Interesa por también el tema de ampliar el mercado a Asia, pero con calma el tema de Kangin Lee, porque como hemos hablado hay otros jugadores que también interesan para esa posición. Si no es Roro Riquelme, al Mallorca le podrían interesar otros jugadores del Atlético de Madrid. Informa Paco Muñoz en Onda Cero que tiene, además de a Riquelme, el Mallorca a Samuel Lino en su agenda, ya que quieren reforzarse con jugadores que hayan sido titulares esta última temporada en la Liga Santander. Así que Riquelme y Samuel Lino interesarían al Mallorca, pero es que además se comenta en el Heraldo de Aragón, Chema Bravo, que también podría llegar a interesar Giuliano Simeone, un perfil que ha hecho una muy buena temporada de debut en segunda división y que ya suena para equipos de primera como el Cádiz, el Rayo, el Getafe, pero el Mallorca se podría también entrometer y quizás, si no es Riquelme, si el Atleti quiere a Cañelli, podría entrar en la operación Giuliano Simeone. El tema de Lino es exactamente igual que Riquelme. Si hace una buena pretemporada, se puede quedar con el primer equipo. Y si al final no convence a Simeone, es cuando se podría buscar una cesión. Y el Mallorca podría ser un club interesante. Ha hecho muy buena temporada el Mallorca, a mí me ha sorprendido. Y luego está un Juliano, que el Zaragoza quiere quedarse con él. Juliano no lo vería mal, pero el Atleti ve que está para jugar ya en primera división. Quieren que crezca ahí. Por eso que haya interés de un equipo que hasta ahora estaba en duda si iba a estar en primera. Ayer confirmó su permanencia, como es el Cádiz, así que el conjunto gaditano también estará detrás de Juliano. Y luego comentan esta posibilidad de que pudiese acabar en Mallorca. Hay intereses comunes, aparte de lo de Canguilí, también el Atleti, como comentamos, ese 25 de mayo está interesado en Mafeo por si acaso se complica la opción de Arnau, que ahora mismo parece bastante difícil. Y ahí pues cuadrarían para cumplir los intereses de ambos bandos. Sí, luego hablaremos también más de Arnau Martínez, que ha hablado también Pedro Fullana. Pero vamos a ver primero al tema de Joao Félix, porque yo creo que cada día van a salir noticias nuevas sobre Joao Félix. Esta semana ha salido en Inglaterra, en el Daily Express, Ryan Taylor informaba que el Aston Villa y otros equipos van a tener la posibilidad de fichar a Joao Félix, porque el Atleti va a intentar ofrecer al portugués a distintos equipos de la Premier League. Entre ellos también podría estar los Wolves, pero según comentaban en Radio Marca, Joao Félix no quiere acabar en los Wolves. Cree que él puede acabar en un equipo de la Premier con más caché, con más renombre, y los Wolves, aunque estarían dispuestos a aceptar unas condiciones favorables por parte del Atlético de Madrid de una cesión, Joao Félix no tendría tan claro si acabar en los Wolves. Aquí en España se ha hablado mucho siempre del Barça, pero en Sport comentaban que el Barça no está valorando ahora mismo la idea de incorporar a Joao Félix. Sí, lo del Barça es mucho más difícil porque también la situación económica del Fútbol Club Barcelona es la que es y por eso se abre con fuerza el mercado inglés. Lo único que el jugador parece ser que quiere jugar Champions, aunque un equipo que sí que va a jugar la máxima competición europea como es el Newcastle, parece que Joao lo ha descartado. Incluso también a nosotros nos comentaron que no era ni siquiera una posibilidad el Newcastle. Y luego estarían equipos de mitad de tabla, como puede ser el Aston Villa o el Wolverhampton, aunque el Aston Villa ha hecho muy buena temporada, lo ha hecho muy bien con Emery, creo que es un proyecto bastante interesante. Y aquí lo más importante, que tienen dinero y podrían ya sea incluso llegar a un traspaso por Joao Félix. Habría que ver las pretensiones del Atleti si baja de esos 100 millones, pero una cesión con una opción de compra obligatoria para la próxima temporada, donde dividir un poco los pagos y que sea todo más sencillo económicamente, pero habrá que ver la decisión del jugador. Mendes ya está moviendo todo para que Joao Félix salga del Atlético de Madrid. También habrá que ver si se concreta ese interés del Paris Saint-Germain. Y es una situación complicada, pero que también va a ir lenta y no creo que se resuelva en las próximas semanas. Y veremos si no le toca incluso llegar a entrenar en pretemporada con Simeone. Sobre eso también hablaba el propio Simeone. En la entrevista del otro día en el partidazo Cope, ya dijimos que íbamos a estar muy atentos a lo que decía Simeone en esa entrevista. Habló sobre Joao Félix, le preguntaron y obviamente habló con bastante lógica diciendo que, bueno, si no se queda en el Chelsea va a tener que estar citado para la pretemporada y veremos a ver qué pasa con Joao Félix. Ni el propio Simeone lo sabe. También ha hablado de su futuro, incluso de que ha llegado a pensar esta última temporada, incluso ha dicho que había gente que le decía que debía marcharse. Él ha continuado y, como ya ha explicado varias veces en ruedas de prensa, él se aisló de todo eso y quiso continuar en el Atlético de Madrid, mejorando también desde su parte y también por parte de los futbolistas. Una entrevista bastante interesante, donde habla también de temas personales, así
que recomendadísima esa entrevista si aún no la habéis escuchado. Por supuesto, yo creo que este año estuvo el momento más crítico de Simeone, bueno, y del equipo en general, pero sobre todo del Cholo, que es el que lleva aquí 11 años, pero aquí estábamos convencidos que iba a conseguir darlo la vuelta y ahí ha quedado demostrado. El equipo ha acabado con muy buenas sensaciones y ojalá esas buenas sensaciones se prolonguen la próxima temporada desde el principio, ser regular y yo creo que eso te acercará a los títulos y con Joao, si no lo sabe el Cholo, pues quién lo va a saber. Ya veremos qué pasa, aunque la intención del club es clara y ellos confían en conseguir una venta o mínimo esa cesión con opción de compra obligatoria. En esta entrevista, Simeone confirmó 2 fichajes, que es algo bastante extraño. Creo que nunca lo ha hecho el propio Simeone, hablar sobre fichajes que aún no están oficializados, pero están casi oficiosos, como se suele decir. Son Soyuncu y Mourinho. El propio Simeone decía que Soyuncu va a ayudar mucho en la parcela defensiva al Atlético de Madrid, y sobre Mourinho decía que lo han fichado ya y que van a verle en pretemporada. Está citado también para la pretemporada, aunque veremos a ver si llega a tiempo, porque hay que decir que Mourinho ha sido convocado para la selección absoluta de Uruguay por parte de Marcelo Bielsa para los amistosos de junio, así que tendremos oportunidad de verle con la selección absoluta de Uruguay. Dicen también Martín Charquero desde Uruguay que va a ser presentado a principios de julio, en la primera semana de julio, y por parte de Soyuncu ya incluso As comenta que tiene casa en Madrid, así que ya está confirmadísimo todo, solo falta que haya un comunicado oficial. Sí, ya el Cholo se encargó, aunque eran secretos a voces. En el caso de Mourinho, la idea es que haga la pretemporada y salga cedido en Europa. Veremos si es en España, en algún equipo de segunda división, o incluso se puede interesar algún equipo de primera. Se había hablado, por ejemplo, del Zaragoza, y luego Soyuncu, que viene a ser un jugador en principio importante. Es cierto que su último año, bueno, sus últimos años, ya lo hemos dicho, que desde la Eurocopa por el tema de lesiones no ha conseguido rendir. Este año también, aparte de las lesiones que han hecho que esté bastante tiempo alejado del terreno de juego, el tema de no renovar, el club se lo tomó bastante en serio y también estuvo una gran parte en la grada, pero ya al final de temporada, cuando se veía complicada la permanencia, el cambio de entrenador, comenzó a jugar, lo hizo muy bien, incluso llegó a ser MVP en un partido, pero finalmente volvió a caer lesionado y el Leicester descendió a segunda división, un equipo que, fíjate, hace unos años consiguió el título de liga. También hay buena relación, aquella eliminatoria de Champions con el Atleti, se recuerda bien al Leicester, pero ambos llegarán para reforzar el centro de la zaga, lo único que Mourinho lo más posible es que salga cedido. Hemos hablado de esa convocatoria de Mourinho con la selección absoluta de Uruguay. Hablando de convocatorias, antes de seguir con más fichajes, Morata es el único jugador del Atlético de Madrid convocado con España para la Final Four de la Nations League. Ahora hablaremos también quién se ha quedado fuera. Para la Sub-21, el Europeo Sub-21, que se celebra este verano, están Manu Sánchez, Riquelme y Camello, así que también será una oportunidad bastante buena para ver a los 3 canteranos del Atlético de Madrid en acción. Y también comentar que Memphis no va a estar finalmente en esa Final Four de la Nations League con Países Bajos por esa lesión que arrastraba desde las últimas jornadas, así que ya se queda sin ir a esa Nations League. ¿Por qué comentaba de gente que no ha ido con España? Porque ya decía, Morata es el único jugador que va con España, pero ha tenido la oportunidad de Luis de la Fuente de convocar a Hermoso por la lesión, perdón, de David García, y ha decidido convocar a Nacho. Un movimiento para mí bastante polémico. Yo creo que Mario Hermoso tenía que haber ido desde un primer momento con la selección, pero es que no lo ha llamado ni a la segunda oportunidad. Yo, sinceramente, con el tema de la selección me da un poco igual. Al final prefiero casi que descansen porque últimamente el parón de selecciones siempre trae algún lesionado. Si no, preguntemos a Memphis. Para ellos es una faena porque todo jugador quiere estar con la selección española. Veremos qué tal es el rendimiento en la Nations League porque Luis de la Fuente creo que podría estar ante sus últimos partidos si no consigue resultados en esta Final Four. Pero ya te digo, no sé si ellos pensarán lo mismo, seguramente que no, pero así que descansen, que se lo merecen y estén disponibles de cara a la próxima temporada. Hablando de Morata, un movimiento, un rumor que ha suscitado mucho interés en la parcela del Atlético de Madrid es el de un posible intercambio, más dinero entre Morata y Vlahovic, entre Atlético de Madrid y Juve, porque la Gazzetta dello Sport informaba esta última semana de que el Atlético de Madrid habría ofrecido a Morata más dinero por Dusan Vlahovic, un movimiento que la verdad es que incluso muchos seguidores aquí en De Padres e Hijos comentaban que podía haber sido una posibilidad, era del interés de muchos aficionados del Atlético de Madrid. Vamos a ver en los próximos días si se confirma esta oferta. En AS comentaban que el Atleti está en una puja bastante abierta por Vlahovic, junto con PSG, Bayern, Chelsea, otros equipos, porque la Juve parece se va a preparar ya para vender a Vlahovic después de saber que pues previsiblemente no va a ir a la Champions League.
Sí, es importante a ver si algún medio confirma, ya sea a través de Mateo o algún periodista importante, esa oferta del Atleti en la cual incluyen a Morata, un futbolista que interesa a la Juve, también interesa al Milan. Lo único que hablaban que la renovación podría estar cerca, pero también había otros medios que decían que no, que Morata no iba a permitir esa bajada de salario y que ponía en duda su renovación. Creo que sería un trato en el que salen los dos muy contentos. El Atleti podría conseguir a su delantero fetiche en estos últimos años, que estuvo muy cerca de llegar aquí. Lo único que al final es cierto que a veces ponemos un poco a Rocco Comiso como el villano de la película, pero no es así. Al final Blagovic no vino porque el Atleti no quiso poner esos 70-80 millones que pedía la Fiorentina. Al final llegó en invierno la Juventus con dinero y por 85 millones de euros se fue a la Juve y luego la Juve conseguiría a Morata, que hablaríamos, si esto es cierto, de la Gazzetta, de un intercambio más dinero por Vlahovic, no sabemos cuánto, pero Morata estará valorado en unos 25-30 millones, pues hasta los 80-90 que puede pedir la Juve, aún queda un trecho, pero lo primero de todo, a ver si se confirma lo de la Gazzetta y podemos hablar de esto con más fuerza. Nosotros yo creo que estaríamos todos encantados porque hay gente que no le acaba de convencer Vlahovic, que le generan dudas sobre todo esta última temporada. Yo ya di mi opinión, creo que esta última temporada, a pesar de las lesiones, de esa pubalgia que ha tenido, creo que ha estado muy lejos del área, en una posición que no es la suya, es un jugador que tiene que estar muy cerca del área y aún así no ha conseguido malos números. A mí es un futbolista que me gusta mucho, pero eso ya queda a opinión de cada uno. Sobre el tema Guerreiro, ya habló Diego el otro día en un vídeo, en esa noticia de Guerreiro más la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Dejaremos una tarjetita aquí arriba y comenta Diego lo del Niza, que era un equipo bastante interesado en Guerreiro, lo del Bayern de Múnich, que ya ha habido nuevos contactos por Guerreiro, pero que el Atlético de Madrid sigue liderando la puja. A partir de esto no ha salido muchas noticias más sobre Guerreiro, sin embargo sí que comentaba Mateo Moreto que Guerreiro sí que está en la lista del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo, pero sigue diciendo Mateo que Javi Galán es el favorito. Nosotros ya hemos dicho muchas veces, desde ese 25 de mayo que hicimos el vídeo, que Javi Galán sí que interesa mucho al Atlético de Madrid, pero más por temas del pasado que por el rendimiento presente, aunque yo creo que sigue siendo un muy buen lateral izquierdo. Sigue siendo un buen lateral y que luego es económico para el Atleti. A veces eso es lo que más se mira. Podría salir por unos 10-15 millones de euros. Es un perfil que gusta mucho, sobre todo a Andrea Berta. Y luego estaría la vía de Rafael Guerreiro, que es un jugador libre, pero con unas exigencias económicas muy altas. Fabrizio confirmaba el otro día que Atleti y Bayern de Múnich son los equipos que lideran la carrera por el jugador portugués. Desde ese día no ha vuelto a salir nada nuevo, así que veremos. También va a estar condicionado por la salida o no salida de Carrasco. Y ahí es cuando igual se puede invertir un poco más de dinero, que vendría a ser el sueldo de Guerreiro y esa prima de fichaje. Otra opción de la que se habla mucho en las últimas semanas es la de Jordi Alba. Según Fernando Polo en Mundo Deportivo, el Atleti, el Inter y el Benfica son los tres equipos que más interés habrían mostrado en Jordi Alba en los últimos días, además de otros clubes de Arabia Saudí. Pero en Marca, Luis Rojo comenta que ha habido contactos, sí que confirma esos contactos entre Atlético de Madrid y Jordi Alba, pero Jordi Alba no es el perfil preferido por parte del Atlético de Madrid, no es el perfil que está buscando, así que de ahí que suenen más otro tipo de nombres como los de Guerreiro o Javi Galán. Sí, luego aquí en el tema de Alba, yo creo que busca un jugador que defensivamente se ajuste más un poco a lo que busca siempre Simeone en un lateral. Igual Jordi Alba es un perfil mucho más ofensivo, aparte de la edad y el tema del salario, que Jordi Alba no va a venir aquí por poco dinero. Va a ser un jugador que sí, no va a pedir lo que está cobrando en el Barcelona ahora mismo, porque nadie se lo va a dar, pero aún así tiene un caché bastante alto, pero al final Simeone ya sabemos que si no defiendes bien, no tienes nada que hacer para ser lateral. Hemos visto como Nahuel ha mejorado un montón, incluso Trippier, que venía siendo un futbolista que igual no encajaba en el perfil, pero acabó siendo un fantástico defensor y siempre en Inglaterra, Southgate e incluso la prensa inglesa hablaban maravillas de cómo Simeone había cambiado a Trippier y Jordi Alba ya no sé si está en edad de conseguir esa mejora y por eso que se buscan jugadores de un perfil
que cumplan defensivamente y también que sean más jóvenes. Quien era un grandísimo defensor en el Atlético de Madrid, yo creo que lo sigue siendo, es Lucas Hernández. Ya comentamos también en ese famoso vídeo del 25 de mayo que era un sueño de Simeone. Nosotros lo seguimos viendo como un sueño prácticamente imposible, pero Florian Plettenberg en Alemania dice que el Bayern está preparado para vender a Lucas Hernández. ¿El Atleti se interesará? Pues seguramente, pero va a ser una operación muy complicada y ya venimos diciendo que el PSG está muy interesado y que puede ser el destino de Lucas. Sí, en esos momentos no se sabía que iba a salir Lucas, incluso todo lo contrario, porque aún estaba Kahn, estaba la anterior directiva del Bayern, que tenía muy claro que no iban a vender a Lucas, que iban a intentar por todos los medios buscar una renovación. Lo único que el jugador no estaba contento, que es lo que os comentamos en el vídeo, y que quería salir traspasado, y por eso el Atlético de Madrid contactó con su representante, con Quilón, y al menos para saber cómo está el tema. A mí me parece algo completamente, bueno, imposible, nunca hay que utilizar esa palabra, pero muy difícil porque ya sabemos que el Atleti gastar dinero es complicado y Lucas va a exigir muchísimo dinero. Siempre el jugador ha hablado la posibilidad de volver al Atleti y bueno, podría intentarlo, pero si al final el Atleti no da el dinero que pide al Bayern, complicado, y yo creo que eso se va a quedar en un sueño imposible de Simeone. Antes de continuar, si os está gustando este episodio 2 del mercado de fichajes, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Ya por cerrar el tema lateral izquierdo, aunque Cucurella puede jugar incluso de central, lo ha hecho esta temporada en el Chelsea, Nizar Kinsella en Evening Standard decía que el Atlético de Madrid quiere a Cucurella. Era un artículo donde hablaban de las posibles bajas, las posibles salidas del Chelsea, hablaba de muchos jugadores, Kovacic que incluso lo ponen en esa misma línea y hablaba de eso, de que el Atlético quiere a Cucurella. También creo que sería un fichaje bastante difícil. Sí, a ver, aquí el problema con Cucurella, que estuvo muy cerca también de venir, cuando se pedían 20-25 millones, finalmente se fue al Brighton. Y a mí no me parece un mal jugador, lo único que el problema es muy claro. Al final pagaron 70 millones por él, un precio totalmente desorbitado, y claro, no es un jugador de 70 millones y el rendimiento que está dando en el Chelsea está muy lejano del precio que se pagó por él. Ahora, el Atleti, si finalmente busca un carrilero, podría entrar ahí Cucurella, y ahí entra también la cuestión de gustos de cada uno, si te gusta Cucurella o no, pero veremos si esta información se confirma en España, porque está claro que se busca un lateral izquierdo barra carrilero también, como hemos dicho antes, muy importante la salida de Carrasco, si sale o no. Si sale, se buscará igual un jugador que se adapte a ese carril izquierdo, y si no sale, se buscará más un lateral izquierdo. Hemos hablado antes, hemos nombrado a Arnau Martínez y es que el lateral derecho cada día que pasa parece que se aleja más del Atlético de Madrid porque Pedro Fullana ha comentado estos últimos días que está casi descartado, pero no ni por el Girona ni por el Atlético de Madrid, sino por él mismo, por Arnau Martínez. Y es que él quiere tener minutos en el próximo club al que vaya y algunas personas de su entorno le han hecho ver que el titular va a seguir siendo Nahuel Molina, como viene siendo habitual esta última temporada. Así que Arnau Martínez, que quiere jugar mucho, no lo tiene tan fácil en el Atlético de Madrid y podría irse a otro equipo. Bueno, nosotros no tenemos esa información, al igual que Mateo, nos comentaron que el jugador estaría encantado. El problema es con el Girona, que no se llega a un acuerdo. Lo único es, al final cada uno tiene su información y el jugador sí que estaría contento. El problema es la distancia económica que hay entre el Atleti y el Girona, que no consiguen llegar a un acuerdo, porque aquí sí viene a ser el lateral derecho suplente de Molina y puede que juegue poco, pero también se abre una vía que es la de como central derecho, que en línea de tres yo creo que Simeone vería con muy buenos ojos que Arnau jugase ahí, y para nosotros, según lo que nos han comentado, más problema económico que cuestión del jugador. Hablábamos antes con Tielemans que una de las prioridades del Atleti es fichar un 5 puro. En esa posición, decía Diego también que se buscaba el perfil de Thiago, de Thomas, de Rodri, según Isaac Suárez en Marca, pero es que además el propio periodista en el mismo medio comentaba la posible salida de Kondogbia. Dice que la Premier es su preferencia, que ya está buscando destino. El Atlético de Madrid no va a poner ninguna pega. También cuenta con buen cartel, dice Isaac Suárez, en Francia o en Italia. Y el Atlético de Madrid ve con buenos ojos la salida, pero tampoco va a regalarlo, porque le quedan 3 millones pendientes de la amortización del fichaje. Y oye, si le ofrecen al Atleti esos 3 millones de euros por Kondogbia, daría más facilidades para su salida. Hay que recordar también que el Valencia se guarda entre un 10 y un 20% de una futura venta, así que un porcentaje va a ir para el Valencia. Sí, lo único que en el tema de Kondogbia no se espera que se ingrese una gran cantidad, como sí que se pudo ingresar hace un año, cuando el Aston Villa principalmente estuvo muy interesado en Kondogbia. El otro día
el interés del Besiktas, se hablaba de que habían pedido al conjunto turco 5 millones de euros por Kondogbia, los turcos solo ofrecían 2 millones y medio y el Atleti buscaba sacar un poco más para cubrir esos 3 millones de amortización y poder pagar al Valencia el porcentaje que se guardó sobre Geoffrey Kondogbia. No creo que sea difícil que salga porque va a haber muchos equipos interesados, pero a ver cuánto consigue sacar el Atleti por él. Hablando de salidas en el Atlético de Madrid, también parece bastante viable una salida de Ivo Gervich, incluso traspasado. Y es que en relevo, Mateo Moreto comentaba esta semana que el Atleti se está planteando la venta definitiva de Ivo Gervich, ya que es un portero que termina contrato en 2024 y el club va a estudiar las ofertas que lleguen. Además, el propio jugador ha cambiado de agencia, a la agencia alemana RUF, que también lleva un montón de grandes porteros en Europa, así que también parece que el croata se estaría preparando para una posible salida definitiva del Atlético de Madrid. Aquí se junta que el Atleti no acaba de estar muy convencido con Ivo Gervik, aunque ayer para nosotros fue su mejor partido desde que está aquí, una pena esa lesión, y luego también que el jugador obviamente quiere tener más minutos y con Oblak va a ser muy complicado, salvo que haya una lesión como este año, es complicado que juegue como portero titular y ya buscaría una salida porque también complica su continuidad en la selección de Croacia. Ya le han dicho que, oye, tiene que empezar a jugar más, que hasta ahora ha ido, pero necesitan que tenga más minutos, como sí que tuvo el año pasado, por ejemplo, con el Lille, donde jugó Champions, hizo una muy buena temporada y el Atleti podría buscar ya un segundo portero para Jan Oblak. Así que va a depender un poco de las ofertas que lleguen por Ivo Gervik. Sobre la lesión de ayer de Ivo Gervich, por cierto, no ha comunicado nada el Atlético de Madrid, pero el propio portero en redes sociales ponía 2 pulgares hacia arriba, así que no parece que haya nada de gravedad por parte de Ivo Gervich. Y bueno, un nombre de estas últimas horas, de hoy mismo, 5 de junio, es el de Zaha, porque se está relacionando a Wilfred Zaha con el Atlético de Madrid. Lo hacían desde Inglaterra, en Sami Mokbel, el periodista, decía que el Atlético de Madrid ha preguntado por Wilfred Zaha y que la oportunidad de jugar en la Liga y más en Champions, cuando el Atleti ya sabe que se ha clasificado, para Zaha sería una gran oportunidad para el propio jugador. Sin embargo, hoy en relevo, Mateo Moreto ha comentado que no hay nada serio entre Zaha y el Atleti y que de momento, a día de hoy, no se contempla esa posibilidad. Sí, a mí me parecía un poco extraño cuando salió lo de Zaha, un jugador que este año es cierto que ha bajado su rendimiento. Las anteriores temporadas en Premier son muy buenas, pero este año se ha juntado que el Crystal Palace ha hecho una temporada bastante mala, que ha jugado también más lejos del área, mucho más pegado a la banda. Y es un buen jugador, lo único que yo creo que es un perfil que no busca el Atleti, sobre todo como delantero centro, aunque es un futbolista que, como digo, puede jugar en otras posiciones y sobre todo un poco utilizaría la palabra anárquico para Simeone. Es un jugador de estos que van un poco a lo suyo en el campo, que no sé cómo encajaría en una plantilla de Simeone, pero me extrañaba el interés y bueno, Mateo ha tardado poco en desmentir esta información. Sí, a mí me parecería un fichaje incluso random. Te diría, Zaha para el Atlético de Madrid Sí, es un poquito... yo no lo veo. Sí, la verdad es que es un poco raro. Y además de Zaha, Mateo hablaba sobre Sergi Darder y también decía que no hay nada serio entre Atlético de Madrid y Sergi Darder. Al igual que con Zaha, dice que tampoco se estaría planteando esta posibilidad y es un nombre que la verdad es que, según varios periodistas, ha podido interesar mucho y además con el descenso del Español es una opción económicamente viable. Nuestra información respecto a los mediocentros es la que hemos dado al principio del vídeo, donde aparece Soler, Tielemans, Amrabat, Guido. Esos son los nombres, aparte de Kangin Lee. Y esos son los favoritos de la dirección deportiva. Lo de Darder, veremos si es por una posibilidad de que sea más barato, con el hecho de que haya descendido el español. Y Mateo dice que no hay ni siquiera interés. También comienza a moverse el mercado para el Atlético de Madrid femenino. También vamos a estar muy atentos aquí en De Padres a Hijos este verano al femenino, porque de momento puede haber 2 salidas, la de Bárbara Latorre y Maitane López. La primera parece que apunta a Italia y la segunda a Estados Unidos, según comentan en relevo Maika Jiménez y Sandra Riquelme. Por otra parte, Estefanía Banini, la heroína de la Copa de la Reina en esa final con ese golazo de falta, parece que se va a quedar. Dicen que está muy cerca de renovar, así que yo creo que sería una gran noticia para el Atlético de Madrid femenino. Veremos a ver si en los próximos días salen más noticias sobre esta posible renovación de Banini. Vamos también con más noticias. Hemos hablado de muchas ventas, muchos fichajes, pero hay una venta que está... Money, money aquí. Hay una venta que ronda por encima del Atlético de Madrid, que es la venta del propio club Atlético de Madrid. Gil Marín dice David Medina en Marca que
pediría 1 billón de euros, billón con B, por la venta del Atlético de Madrid. Así que, bueno, también dicen que la ciudad deportiva va a influir mucho en este precio, pero es un precio un poquito alto, yo creo, para el que venga a comprarlo. Bastante alto, se hablaba de unos 400, 500 millones de euros y ahora 1 billón de euros, el doble por el Atlético de Madrid. Habrá que ver si encuentra un comprador, pero la idea es clara. ¿Por qué va a pedir más? Me acuerdo que ya va a cumplir casi un año, o sea, esa información que dimos cuando no se hablaba del tema de la venta y hablamos un poco de, con el tema de la ciudad deportiva, que iba a empezar a salir cosas y a las semanas empezaron a salir los artículos que confirmaban la intención de Gilmarín de vender. Y el tema que hace explotar todo, que revaloriza tanto el club, es la ciudad deportiva. Es, como hemos dicho siempre, la guinda sobre el pastel con la cual el club se revaloriza a un nivel estratosférico, das un salto impresionante y ahí es cuando a lo mejor ya hay otros inversores que se interesan por el club. Como siempre, sigue a la cabeza Ares. Ahora mismo, aunque quedan unos cuantos años, yo creo que 2025, 2026 va a ser el año cuando esté la ciudad deportiva acabada y cuando se produzca esa venta. Ares yo creo que es el principal candidato, aparte de que puede estar Ofer por detrás y veremos si entra algún otro inversor o algún otro comprador del club, pero quedan unos cuantos años y ahora ya sabemos cuáles son las pretensiones de Gilmarín, que buen cacho se va a llevar. Ayer jugó el Atleti ante el Villarreal, ya tenéis el vídeo del análisis de Padres e Hijos, dejaremos también la tarjeta aquí arriba, pero también a la misma hora, a las 6:30 de ayer domingo, jugó el Atlético de Madrid B ante Lucas Murcia en esa ida de la final por el ascenso a Primera Real Federación y se empató ese partido, UCAM Murcia 1, Atlético de Madrid B 1, un gran gol de Carlos Martín en los últimos minutos del encuentro con un gran centro de Diego Brí, ahí vemos el Muy remate. buena jugada la de Diego. Sí, ahí vemos el remate de Carlos Martín. Ha permitido que por lo menos el Atleti llegue con bastante buenas opciones para la vuelta, que será el próximo fin de semana, para intentar ese ascenso a Primera Real Federación. Muy buen resultado porque el UCAM es muy buen equipo. Ahora mismo ya lo comentamos cuando salió el sorteo, que era de los equipos más complicados por el pasado que tiene reciente, que ha estado jugando en segunda división, es un equipo potente en segunda Real Federación. Y claro, era un equipo experimentado y al final te toca ir allí a Murcia y el Atleti saca un empate, yo creo que muy valioso y que da bastantes posibilidades de que se pueda producir el ascenso. Ojalá el próximo fin de semana lo estemos celebrando aquí por el canal y ahora todo se decidirá aquí en Madrid. Vamos con más noticias antes de cerrar este mercado de fichajes. La Liga ha denunciado en los últimos días insultos en el Metropolitano. Uno de ellos es el típico cántico que yo creo que se hace en todos los estadios, que es el de corrupción en la federación, pero es que además han denunciado insultos al Real Madrid y a Osasuna, según Mundo Deportivo. Así que, bueno, no han denunciado por una vez insultos a la directiva, que eso ya lo han hecho esta temporada muchas veces, que siempre comentamos esa paradoja de que la directiva tendría que pagar por los insultos que recibe. Sí, también ese no lo ha habido, pero el de corrupción en la federación, yo ahí no entiendo qué problema hay. Si al final todas las informaciones que salen muestran algo relacionado con la corrupción y ya, bueno, después de lo que ocurrió ayer en Villarreal, no te queda ningún tipo de dudas de todo lo que hay aquí en la liga. Pero bueno, vale, a pagar y así a lo mejor en vez de 1 billón pide un poquito más Sí. para sufragar gastos. Y es que lo que dices, lo del tema de la corrupción, es que, vamos, se está saliendo por todos lados. Por ejemplo, esta última semana el excomisario Villarejo comentaba ante el juez que al espiar al Barça en el tema del lío de los árbitros, también estaba ahí el Real Madrid. Y cuando vio que estaba implicado el Real Madrid, dejó de investigar. Bueno, si esto no es corrupción, yo no sé qué es. Pero esto estaba claro que el nombre del Real Madrid iba a salir por medio de todo esto porque hablábamos, sí. Ahora esto yo creo que es la superficie de todo, de algo muy profundo. Sale estas cosas del Barcelona, pero por algún lado iba a salir el Real Madrid. Y mira, ya el otro día el comisario Villarejo comentó eso, que se dejó de hablar y de investigar sobre el Barcelona porque apareció por ahí el Real Madrid. Veremos en qué acaba todo, pero si es que tampoco hay que investigar tanto, si lo ves cada fin de semana y este año, por ejemplo, el Atleti, y eso que ha estado lejos de al final de competir por la liga, ya lo traeremos aquí al canal, si hacemos una reflexión de esta temporada lo podemos repasar, pero ayer nos pusimos a pensar todos los errores arbitrales que ha habido hacia el Atlético de Madrid en contra
y no tiene ningún tipo de sentido. Y digo al Atleti como otros tantos equipos y siempre contra los mismos. Sí, fingimos sorpresa en este sentido porque la verdad es que lo esperábamos bastante, lo del tema del Real Madrid y ya lo del FC Barcelona ya es sabido por todos. Y ya para cerrar también, tema del escudo, ayer después del partido ante el Villarreal, Beatriz Espejel, mujer de Coque, ponía en Instagram una encuesta de, bueno, si queremos el antiguo escudo o el nuevo logo, y la verdad es que se ve a la legua lo que prefiere gran parte de la afición. Lo estuvimos comentando también Diego y yo después de grabar, porque puede haber más debate incluso si se vota por una vía o por otra, pero en principio en redes sociales es un clamor la vuelta del escudo. Veremos a ver qué pasa porque ya ha terminado la temporada y tiene que haber más reuniones para hacer un referéndum. El club prometió que en junio iba a haber un referéndum, veremos si cumplen con su palabra. En el momento que la situación social estaba muy complicada, al final se llegó a un acuerdo, lo hacemos en junio porque pusieron la excusa de que no era el clima propicio para tratar este tema y dijeron que efectivamente a final de temporada habrá ese referéndum. Ahora, habrá que ver si son caballeros en este aspecto y se realiza y veremos si se realiza que sale. También habrá que ver si es presencial la votación, si no lo es. Esto suponiendo que lo va a haber, que tampoco os extrañe que no haya absolutamente nada y veremos si se puede, cuál es el futuro escudo del Atlético de Madrid y se acaba el debate. Y hablando de logos, y cerramos este episodio 2 del mercado de fichajes, ya es oficial el nuevo logo de la Liga Santander, aunque creo que ya la próxima temporada va a dejar de ser Santander, será la Liga EA Sports. Aquí vemos el vídeo promocional del anuncio. Bueno, es un logo bastante... O Peculiar. sea, es un poco, no sé, abstracto, ¿no? Dos L's y ya está. Parece un poco Sí, la Juve con las la Jotas. Juve te iba a decir, un Sí. poco a la Juventus con esas dos Jotas, pues aquí dos Ls y adiós. A mí me gustaba más el otro, la Sí. verdad. Estos cambios nuevos de imagen, creo que la mayoría de veces salen mal. Sí, totalmente de acuerdo. Al Así que... menos desde nuestro punto de vista, que seguramente a nivel comercial tenga sus explicaciones. Sí, también podéis poner en comentarios qué os parece este logo de la liga. Nosotros, bueno, ni fu ni fa tampoco. Así que con esto cerramos este episodio 2 de la tercera temporada del mercado de fichajes. Un episodio bastante, bueno, 36 minutos no está mal de duración, pero con muchísimas noticias, con Vlahovic, Tielemans, Zaha, que ha dicho Mateo sobre el tema también de Cañilí, Riquelme, Samuel Lino, Juliano, que pasará en esa posible operación del Atleti y el Mallorca. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana con más vídeos en el canal. Ya ahora va a ser todo más centrado en el mercado, también algún análisis de algún futbolista, como puede ser Santiago Mourinho, pero eso igual os lo dejamos preparado para la próxima semana. Así que ya informaremos por nuestra cuenta de Twitter. Un placer estar un día más aquí. Mil gracias a los del chat, a los que nos escucháis en diferido y nos vemos con muchos más vídeos. Pues muchas gracias a todos por haberos pasado en este directo del mercado de fichajes del Atlético de Madrid y dejamos también, bueno, dejad en comentarios qué os ha parecido en YouTube este episodio número 2, qué opináis de todos los temas de Vlahovic, de Cañi Lee, de Joao, de Mourinho, de Soyuncu, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.